Muy bien, estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook, en donde estamos. Ese es el nombre de nuestro programa, exactamente igual que el programa que emitimos por radio ahora mismo, se está emitiendo también en Facebook, en donde estamos. Por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Este canal te permite ver cada uno de nuestros espacios, de nuestros segmentos, en video, por supuesto, y en sonido por separado, con total autonomía. Cada uno de los segmentos que vamos desarrollando en este programa, que tiene como nombre esta inmensa pregunta, ¿en dónde estamos?, te permite ver cada una de sus columnas, de sus segmentos, con total autonomía. Esto lo estamos haciendo hace ya 3 años y 7 meses a través de esta queridísima emisora, que es X30 Radio Nacional, que tiene su plataforma digital, tiene su aplicación en la 30, Radio Nacional, y tiene, por supuesto, su página web, su sitio web, también como portal de noticias, como streaming, que es radionacional.com.uy. Tenemos nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a Libertas, nuestra organización civil, que precisamente promociona, difunde, investiga y desarrolla comunicación respecto a los valores originalmente concebidos por nuestros estados republicanos democráticos y nuestros estados de derecho. El Estado de Derecho, la República, la democracia representativa, liberal, el Estado de Derecho que garantice nuestras libertades, es el cometido fundamental, es la visión que tuvimos y la misión a cumplir desde Libertas como una asociación civil sin fines de lucro, convirtiéndose, bueno, en este, digamos, primer gran producto que es el programa en donde estamos y nuestro sitio web, libertas.uy. Ingresen ahí, a libertas.uy. Hay muchísimo material en materia de política internacional, desarrollo de análisis del contexto geopolítico actual en el mundo, historicidad respecto a la geopolítica internacional, los distintos periodos de la historia. Volviendo a este tema del Estado, la dimensión del Estado y la actividad privada, que es fundamental, esa ecuación es fundamental para entender qué es lo que queremos hacer y cómo queremos vivir. Bueno, este economista hablaba del 85% como un promedio muy saludable respecto a la actividad privada inmersa en esa unidad que es el Estado. Quizá, no sé si será el 85%, pero si hablamos de porcentajes elevados, de pronto un 80, de pronto un 82%, de pronto, qué sé yo, un 78%. Bueno, mejoraría ya muchísimo la actividad económica de un Estado si el resto, ese 20% que le corresponde al Estado, ese 22%, ese 19%, lo cumple en función de sus cometidos esenciales y de la mejor manera, y lo cumple con alta calidad. Ese es el tema que no se trata a nivel mundial. Se está hablando todo el tiempo desde las corporaciones financieras, desde las corporaciones estatales, desde las corporaciones sociales, desde las corporaciones sindicales, unidades en sí complejas de seres humanos que persiguen fines propios y entran entonces en esa interrelación de componendas, de también relaciones conflictivas entre corporaciones y prácticamente ya no se ve el sentimiento y el sentir de unidad nacional en pos del crecimiento de cada uno de sus ciudadanos en el desarrollo de sus actividades profesionales, técnicas, en sus oficios, en sus actividades intelectuales, artísticas, sino que se está al servicio de determinadas ideas corporativas. Uruguay tiene grandes corporaciones, en sí es un Estado colectivista, corporativista, tiene mucho de estatismo y poco de capitalismo. Es el país paradigmático, si vos querés, en cuanto a una estructura y funcionamiento del Estado que prácticamente nos habla de un socialismo civilizado que admite la propiedad privada y queda en ese híbrido que plantearon inclusive aquellas primeras internacionales socialistas y la internacional socialista que se desembarazó de Carlos Marx después de su manifiesto comunista en 1848. Y tenemos esa prédica o esos paradigmas del estado del bienestar, el estado que se hace cargo de todo, y eso ya nace con José Valle y Ordóñez y se va a continuar a lo largo del siglo XX y lo que va evidentemente el siglo XXI, siendo Uruguay un estado muy grande y en
incluso en proporción, ¿no? En términos proporcionales y en relación a su población, que es tan pequeña, somos 3.200.000 y pico de miles de habitantes, 300.000, no sé cuánto dará el censo este último que están haciendo, pero andaremos en los 3.300.000 habitantes, más o menos, no creo que mucho más, para un estado que es tan grande, ¿no? Que se encarga de todo. Y OCE es el gran ejemplo. OCE hoy por hoy nos tiene a los montevideanos y parte de Canelones con el agua salada, como digo yo. ¿Por qué? Porque en gobiernos del Frente Amplio no se previó y en gobiernos anteriores tampoco, pero digamos que muy hacia atrás no estaba la idea tan clara de que se estaba dando un cambio climático y que iban a sobrevenir efectos complicados como las sequías recurrentes. Por otro lado, después los periodos de fuertes tormentas, hasta incluso ciclones como hemos vivido, el barrido de las tierras también, ¿no? Todo ese lavatorio de la necesaria mineralización que tiene que tener la tierra para los buenos cultivos. Es decir, se dan esos contrastes y con largos periodos de sequía que están complicando la vida a nuestra población en las concentraciones urbanas. Pero nos encontramos con un ente del Estado, con una empresa estatal monopólica, monopolizada aún mucho más por ese, yo te decía, ese mecanismo que es el plebiscito, plebiscitado esto en el 2004, respecto a los servicios y de saneamiento y la estructura en sí de la empresa. El numeral tercero nos dice del artículo 47 de la Constitución, el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Consagran en esta cláusula constitucional, en esta disposición del numeral tercero del artículo 47, el monopolio estatal de OCE. Por lo tanto, hoy nosotros los uruguayos no tenemos la posibilidad, no tenemos ninguna posibilidad de que un hecho como este pudiera ser, pu- pudiera haber sido salvado por empresas privadas dedicadas a esta tarea y esas empresas privadas necesitando al mercado, necesitando credibilidad, se hubieran sentido obligadas a prevenir estas actividades, perdón, estos problemas, estas deficiencias que se van dando, estas deficiencias hídricas a raíz de la sequía. ¿Por qué? Porque una empresa que compite con otras empresas y que cotizan en bolsa y que de pronto son empresas internacionales, como aquella empresa francesa que se había planteado venir al Uruguay para instalar una planta potabilizadora y una desalinizadora, nada más y nada menos que franceses, que son los expertos en el tema del agua, como así también los israelíes. Imagínense si Uruguay tuviera dos, tres, cuatro empresas en distintas ramas de actividad respecto a esa cadena económica que también es compleja, porque tenés infraestructura, tenés la elaboración de la infraestructura, que eso lo puede hacer una empresa, por ejemplo, instalación de esa infraestructura, es decir, la obra del saneamiento, todos los emisores subterráneos, toda esa cañería compleja, con un diseño de ingeniería para el buen abastecimiento. Plantas potabilizadoras es otra cosa, es esas plantas que van potabilizando el agua que se extrae de determinadas fuentes naturales. En nuestro país es el río Santa Lucía, y tenemos solo una planta potabilizadora. Se le viene advirtiendo a Uruguay hace años, hace muchos años, que tenía que tener para esta área metropolitana de 1.700.000 habitantes entre Montevideo y Montevideo y Canelones, que tenía que tener por lo menos, una planta potabilizadora más y una reserva de agua, es decir, una represa o una presa de agua más como una fuente complementaria de suministro y de potabilización de esa agua a suministrar. Y Uruguay no tuvo eso, no lo tiene, porque en esos 15 años de bonanza económica, de ese superestado, de ese estado pesado, muy burocrático, de altísimo presupuesto, bueno, no tuvo la posibilidad, no lo supo realizar el Frente Amplio como gobierno 15 años consecutivos, cuando este tema estaba planteado ya en el 2014. Y hay conferencias que vamos a dar de nuevo hoy en el 2016 por la ministra Eneida de León, la arquitecta Eneida de León,
junto a Carolina Cose en aquel momento, al presidente de OCE, hablándonos, bueno, cualquier disparate. Mentiras por todos lados. Y lo cierto es que hoy los uruguayos no tenemos ninguna posibilidad respecto a una rápida solución con otras plantas potabilizadoras, con desalinizadoras realmente importantes, de una dimensión importante, que nos permitan el agua potable desalinizando a través de ingenierías, digamos, muy avanzadas como la desionización del agua. Hay un montón de elementos que vamos a ir investigando y que hay muchas soluciones al respecto que la brindan los israelíes, que la brindan los franceses, que la brindan empresas norteamericanas, inglesas. Es decir, el mundo ya está preparado para eso. Ya cualquier área metropolitana de importante concentración tiene que tener más de una planta potabilizadora y reservas de aguas complementarias a través de fuentes de reserva y de suministro, es decir, las llamadas presas o represas, donde se almacena el agua, se hace un acopio de agua para periodos que se sabe que van a ser de larga sequía. Todo eso, más sistemas de riego que tienen que instrumentarse muy bien a nivel del país, que es el sistema de goteo. También está el tema de extraer agua desde las aguas cloacales, se las puede reciclar y queda como agua potable. Inclusive los israelíes la usan para el riego, para la producción de alimentos, por ejemplo. Y ahí se empieza a racionalizar en serio el uso del agua. Vamos a tratar este tema en la parte final del programa con el Guardián de la República, dado que hay un conventillo armado sobre todo esto, y creo que los uruguayos no nos merecemos ese conventillo, si Carolina el agua, si Carolina no, si Carolina sí, y si es el gobierno, que parece que van a ir a un préstamo grande del BID para importar agua. Qué increíble. Quédate ahí.